les decía, bueno, ahí avisan que está siendo grabada, ¿sí? Bueno, tenemos el gusto, como les decía hace un ratito, inauguramos hoy este ciclo de conferencias sobre la cuestión, sí, hay un eco, ¿no? Sobre la cuestión del amor y el tiempo en la cura. Bueno, en el marco del proyecto Asistir estamos investigando esas cuestiones, ¿sí? Justamente en el marco de un seminario. Bueno, y tenemos el gusto de que inicie este ciclo de conferencias que va a durar que va a ser los primeros jueves de mes en este horario hasta el mes de noviembre, a Clara Azareto, que bueno, ya nos ha dado, hemos tenido el placer de escucharla en varias oportunidades, que tuvo la deferencia de venir a Proyecto Asistir cuando las conferencias eran presenciales, y siempre es un gusto escucharla, también particularmente para mí es un gusto siempre escucharla, conversar con ella, siempre es enriquecedor la interlocución con Clara, ¿sí? Bueno, Clara es psicoanalista, es profesora consulta de la Facultad de Psicología de la UBA, a cargo de talleres de tesis en la maestría en psicoanálisis en la UBA y también en la Universidad de la Concagua, ¿sí? Y es investigadora UBACIT. Bueno, Clara, te escuchamos, ¿sí? Bueno, buenas noches a todos. Agradecemos tu presencia. Bueno, gracias por la invitación. Para mí también es un gusto compartir con vos y con tu grupo de trabajo, Liliana. Bueno, dado el título de la convocatoria de este ciclo, digamos, en primer momento estaba, digamos, dudando por dónde entraba la charla. Y entonces se me ocurrió tomar los tres términos que aparecen en el ciclo, como amor, tiempo y cura, y su presencia en la experiencia analítica, ¿no? De esa manera titulé la charla de hoy. Para mí, tiempo, amor y cura son tres términos que se anudan, tres términos que participan en la experiencia analítica. Podemos afirmar que la experiencia analítica es operacionalizable según estas tres variables: amor, tiempo y cura. Amor y tiempo son componentes necesarias de la experiencia analítica y ambas están presentes en la cura. En relación con el tiempo, ¿qué tiempo o tiempos están presentes en la experiencia analítica? Una primera respuesta a esta pregunta es que la experiencia del psicoanálisis implica varias temporalidades. Podemos hablar de los tiempos del psicoanálisis, o sea que más que tiempo, hablamos de tiempos. El tiempo es otro nombre de la castración. Y en esto, digamos, hay un párrafo de un ensayo de Jorge Luis Borges, Nueva refutación del tiempo, donde, digamos, me parece que va en consonancia con esta afirmación del tiempo es otro nombre de la castración. Él dice: el tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Y es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. Me parece que es una manera de ilustrar esta cuestión del tiempo como otro nombre de la castración. Desde un plano teórico, sabemos que son numerosos los conceptos psicoanalíticos que se relacionan con el tiempo: recuerdo, repetición, elaboración, fijación, regresión, y bueno, Lacan inaugura el tiempo lógico, ¿no?
Freud plantea la diferencia entre la temporalidad de la conciencia y la temporalidad del inconsciente. En las notas sobre la pizarra mágica infiere el sentimiento del tiempo, que no es el tiempo, sino el sentimiento del tiempo. Sí, espera, claro. Perdón, ¿hay algún... A ver, ¿hay algún... De prevención, tal vez. Claro, ¿Hay alguien que tal vez tiene...? se le puede preguntar al grupo a la consigna 3. Sí, sí, había un... ¿Está? Sí, sí, sí. Allí, digamos, plantea el modo en que funciona el aparato psíquico, al que lo concibe, lo describe según un ritmo discontinuo de investiduras que enfrentan entre sí el inconsciente y la conciencia, a la memoria y la percepción. A diferencia de Kant, Kant planteó el tiempo como una categoría, digamos, a priori de la sensibilidad, espacio y tiempo como condiciones necesarias para toda experiencia, categorías vacías. En este sentido, Freud se diferencia de Kant y caracteriza el espacio y el tiempo como proyecciones operadas por el aparato psíquico. Es él el que realiza a la vez las tareas de percibir y recordar, por lo que necesitan organizarse de diferente manera, una en contacto con lo que sucede, percibir, y la otra con lo sucedido, recordar. El tiempo pertenece a lo consciente y el inconsciente está fuera de él. El inconsciente afirma que los procesos del sistema inconsciente son intemporales, no están ordenados en el tiempo, no son modificados por el paso del tiempo. Es recién en la segunda tópica que Freud sostiene que es el ello el lugar del empuje constante e intemporal de las pulsiones. En realidad existe una supuesta paradoja entre Freud y Lacan en relación con la temporalidad del inconsciente. Digo supuesta porque si bien Freud afirma que el inconsciente no tiene tiempo, y Lacan, cuando plantea que el inconsciente se manifiesta como una pulsión temporal, parece esto ir en contradicción, pero es supuesta. ¿Por qué es supuesta? Parece que es una oposición interesante porque nos hace comprender que donde Freud trata de las propiedades del inconsciente sistema, Lacan casi exclusivamente va a pensar el inconsciente tal como se despliega en el proceso de la cura psicoanalítica. Por lo tanto, allí está la temporalidad del inconsciente, en la cura psicoanalítica. El tiempo atraviesa entonces las coordenadas del dispositivo analítico. ¿Tiempo determinado de las sesiones o no? ¿No? O sea, no solo aparece el tiempo en relación con los conceptos psicoanalíticos o con el movimiento conciencia-inconsciente, sino que también el dispositivo analítico, y esto, digamos que es cuestión de debates muchas veces, en relación con la duración de las sesiones, si hablamos de tiempos determinados, de tiempos lógicos, de sesiones breves, ¿no? Y por acá dejamos la cuestión del tiempo, aunque lo vamos a seguir atravesando. El amor en la experiencia analítica. Los modos en que Lacan concibe el amor a lo largo de su obra han sido muy variados, lo que lo llevó a abordarlo con diferentes lógicas. Lo transforma casi en un operador lógico que siempre ha dado testimonio de sus movimientos teóricos. En una temprana época, a la altura del Seminario 2, el amor es ubicado en el esquema lambda sobre el eje imaginario que se dirige del otro
¿no? Del moi, mejor dicho, hacia el semejante, y que intercepta el simbólico que va del otro con mayúscula hacia el sujeto del inconsciente. El eje imaginario es considerado por Lacan como aquel de las pasiones, y en esa bidimensionalidad ya se pone a jugar dos de sus tres registros: la relación dual con el semejante, como aquella en la que se manifiestan los fenómenos de amor-odio. En la dirección de la cura, el amor es concebido como una de las pasiones del ser, mientras que ya a la altura del seminario 8 no lo entenderá de este modo, es decir, que ya no piensa el amor en términos de padecer, sufrimiento, sino que lo ubica como un juego activo en el que se despliegan roles intercambiables, erastés y eromenos, y es en el interjuego de estas dos posiciones que surge la significación del amor, efecto de la metáfora. La metáfora del amor permite dar cuenta de su estrecho lazo con el deseo, que se concibe aquí como su resorte último. Pensar el amor ya en función del deseo y no del narcisismo implica dar un paso desde la complementariedad, el hacer uno con el otro, la fusión de los cuerpos y la ilusión de completud, a la disparidad. Aquí no se reconocen dos yoes, sino un sujeto en relación con su objeto. Es decir, que uno de los saltos trascendentales en este seminario es circunscribir esa dimensión imaginaria del amor, correr el foco de ella y centralizarlo sobre un amor que pone en primer plano lo dispar, un amor que dista de lo intersubjetivo. A la altura del seminario 10, Lacan relee la metáfora del amor a la luz de su aporte eje, el objeto A. Dice que este objeto, que representa nuestra identidad perdida y que da cuenta de aquello irrecuperable, es el instrumento del amor. Con esto último indica el valor central que sigue adjudicando al deseo en relación con el amor, en tanto queda intrínsecamente relacionado al objeto como causa y ubica para el sujeto allí una posición en donde emergerá la angustia como efecto de no saber qué objeto se es en el deseo del otro. Es decir, que se relee la incidencia estructural que planteaba en el seminario 8, en tanto aquello necesario para que se produjera la metáfora, tanto del lado del erastés como del eromenos, del amante y del amado, pero bajo la lente de la angustia. ¿Qué? A su vez es en el seminario Ah, 10... sí, mejor. ¿Cómo? No, están... Lo que pasa ¿Se oye bien? Se oye bien, la cuestión es que hay algunos que tienen... el micrófono abierto. Por favor, les pido que apaguen todos los micrófonos, ¿sí? Vos podés apagarlos desde, si sos anfitriona, podés hacerlo. Sí, ahí voy. A su vez, entonces, en el seminario 10, plantea la enigmática frase por la cual sostiene que es el amor lo que permite al goce condescender al deseo. Para que esta conciliación sea posible, el sujeto deberá mostrarse habitado por una falta que cierra la vía al goce del ser y abre un posible acceso a un goce otro. El otro, con mayúscula, va a representar la causa de ese deseo que se mueve por la vía de la posibilidad de un encuentro en el desencuentro estructural que marca la inaccesibilidad de la cosa. Ese encuentro entre deseo y goce que implica la frase mencionada solo puede producirse como efecto de la castración. Es decir, que a nivel del goce es necesario que éste haya sido renunciado, separado del cuerpo por ese otro insignificante. Y por otro lado, esta misma pérdida
por el lado de la marca fálica, convoca al deseo a quedar ligado a un objeto causa perdido que conduce solo al encuentro de objetos evocadores de aquello perdido. Cada uno de ellos llevará la marca de una diferencia, y estos objetos particulares son en tanto que no son la cosa. El amor, entonces, es mediador entre goce y deseo por la vía de la castración. A la altura del seminario 20, y habiendo complejizado la teoría de los goces, Lacan define al goce sexual como marcado por la imposibilidad de establecer en ninguna parte en lo enunciable ese uno de la relación, proporción sexual. Ubica a la mujer como no toda en relación con el goce fálico e indica en ella un goce suplementario. En la relación de los sexos, Lacan señala que una mujer busca un hombre a título de significante y que un hombre busca una mujer a título de lo que no se sitúa sino por el discurso. Pero más allá de él siempre hay algo de ella que escapa de dicho discurso. Ese goce de ser no toda la hace en algún punto como mujer ausente de sí misma como sujeto. Entonces, este modo de concebir las relaciones con el partener, la lógica borromea y su forma de plantear los interjuegos entre los tres registros, le permiten releer luego el amor. Teniendo en cuenta los nudos, describe distintas modalidades del amor de acuerdo a las diversas reglas nodales que se utilicen para jugar la partida. Las formas que el amor puede adoptar son las siguientes: el amor cortés, el amor divino y el masoquismo. En cada una de ellas los registros ofrecen una rotación de 3 órdenes en la que el elemento medio será el que caracterice a cada tipo de amor y aquel dará su regla. Esto es el Lacan del seminario 21. En el caso del amor cortés, la regla es aquello que realza lo imaginario del cuerpo, mediando entre lo real de la muerte y lo simbólico del goce. En el punto en que el cuerpo es expulsado de este lugar, la regla de juego cambia y empieza a tallar el amor divino, en el que el lugar de lo imaginario del cuerpo vendrá a ubicarse lo simbólico del goce, que une a lo real de la muerte con lo imaginario del cuerpo. Al producirse en el amor divino la expulsión del cuerpo en tanto imaginario, queda relegado el deseo, que aparece bajo la forma del masoquismo, en cuyo caso la regla dada bajo lo real de la muerte, anudando esta vez lo imaginario del cuerpo y lo simbólico del goce. Estas articulaciones pueden ejemplificarse haciendo con ellas una relectura de los seminarios 7 y 8, a partir de la lógica del seminario 21. En el banquete, por ejemplo, la ascensión a lo bello ideal es sostenido en el discurso de Diótima, proferido por Sócrates, y lleva a la contemplación de lo bello y la glorificación de los cuerpos que se encarna en ese anonadamiento particular que se produce frente al eromenos. En el caso de Antígona, en el seminario 7, ella también queda ubicada dentro del límite de lo bello, aunque hace aparecer el principio del goce que atraviesa la muerte y toda la tragedia versa en torno a ese cuerpo al que se le debe sepultura. Lo bello actúa en ambos casos como un límite, una barrera, cuya relación con la verdad es muy particular, entendiendo por verdad aquella que nos ofrece lo real en tanto que no hay relación sexual. Lo bello oculta, pero al mismo tiempo da cuenta de aquello que vela. En el amor divino, en concordancia con lo planteado, lo que queda por fuera es ese cuerpo sexuado, rechazando la no relación sexual como un real imposible, y al hacerlo de este modo se crea un otro consistente de goce a quien el religioso ofrece sus sacrificios.
En este punto se sigue sosteniendo a la belleza como horizonte, como la última barrera que revela, pero al mismo tiempo encubre esta verdad de lo real. Lacan propone, en cambio, para la práctica analítica otro elemento distinto a lo bello, que es el pudor, y que lo ubica como la única virtud que podría sostenerse en el límite frente a ese no hay relación sexual, y plantea que el pudor puede sostenerse allí donde no lo hacen ni lo verdadero, ni lo bello, ni el bien. Al aplicar los modos lógicos de lo posible, lo imposible, lo necesario y lo contingente a estas formas del amor, Lacan seguirá sosteniendo al amor divino en tanto amor al prójimo y al amor cortés. Sin embargo, en el caso del masoquismo, que es la tercera de estas formas en función de los nudos, esta será retomada por Lacan bajo dos formas que llamará la carta de amor y la carta de amuro, que permiten dar cuenta de la función del objeto A. Podríamos decir que los avatares en la transferencia y el manejo que esta misma implica dan cuenta de cómo pueden jugarse estas modalidades del amor en la experiencia analítica. El analista deberá maniobrar con ellas y mantenerse alerta de acuerdo al lugar en que pueda ser posicionado dentro del dispositivo, así como también la posición en la cual él debería ubicarse colocando como brújula el deseo del analista. El amor cortés se articula al imposible en tanto lo que no cesa de no escribirse. Si bien el análisis debe poder ubicar este punto de imposible que revela la castración y que implica la imposibilidad lógica de establecer el lazo sexual con el objeto, esta es una posición estructuralmente diferente a la que debería adoptar el analista. Tampoco ha de ser la suya la posición propia del amor al prójimo, que se ubica como posible en tanto es aquello que cesa de escribirse. Si bien esta posición de vaciamiento del contenido sexual tiene como efecto el surgimiento de la ciencia y por ende luego del psicoanálisis, el sostenimiento de este tipo de amor implica una posición que no es la del analista. En la práctica analítica se puede observar en primera instancia entonces y como fenómeno propio de la transferencia, un amor que se presenta como necesario en tanto implica aquello que no cesa de escribirse y es el que caracteriza a la carta de amor y es esa pérdida original la que llevará incesantemente a una necesidad de recuperación que se sucederá en múltiples intentos de lograr el encuentro con ese objeto perdido. Luego, mediante la operación y maniobra analítica, aparecerá en primer plano la contingencia que funda dicha necesidad y será esta vez el amor bajo la modalidad de la carta de Amuro. Que esta forma del amor ponga en juego la regla de la contingencia implica que indica aquello que cesa de no escribirse, mostrando aquí un tope, un límite que pone en juego la castración. El muro al que nos remite esta expresión es el muro que separa al hombre y a la mujer, a la pareja, al amante y al amado o amada. Dicho muro es la castración y el amor es un modo de hacer con ese muro. Es un artificio hecho para desconocerlo como tal, pero en el mismo movimiento revelándolo. Esto es lo que nos demuestra el pasaje de la carta de amor a la carta de Amuro, de lo necesario a lo contingente. Uno podría hasta jugar con el hecho de que no hay palabras de amor o que las hay tantas y tan variadas porque el amor no es un hecho del habla, sino que se trata más bien de un hecho de escritura. El amor permite escribir una respuesta a ese muro de la castración que es inherente a la relación entre el hombre y la mujer. La pregunta que surge una y otra vez entonces es una pregunta de índole ética.
¿Cuál es la posición del analista en todo esto? El analista, ubicado en el marco de una ética del bien decir, se posicionará de acuerdo al saber inconsciente particular de cada analizante y se ofertará como instrumento para producir ese pasaje entre lo necesario de la carta de amor y lo contingente, la carta de Amuro, y cernir ese indecible en tanto aquello que operacionaliza desde su misma condición el punto de imposibilidad del saber inconsciente. La cura en la experiencia analítica. Una cita de un texto de Freud, de 2 artículos de Enciclopedia. La eliminación de los síntomas patológicos no se persigue como meta especial, sino que se obtiene, digamos, como ganancia colateral si el análisis se ejerce de acuerdo con reglas. El analista respeta la especificidad del paciente, no procura remodelarlo según ideales personales y se alegra cuando puede ahorrarse consejos y despertar en cambio la iniciativa del analizado. Cura en la mitología romana es una personificación alegórica del cuidado y la dedicación. Su origen parece estar en la fábula, en una de las fábulas de Higino, donde se relata el mito. El doble sentido de cura se refiere al cuidado, pero no como una preocupación y una fricción, sino como una concentración en el mundo, pero también cuidado en el sentido de la devoción. ¿El psicoanálisis cura? Y si lo hace, ¿cómo se puede hacer eficiente el tratamiento? La eficiencia es signo de la época y los tratamientos psicoanalíticos no escapan a esa exigencia. ¿Qué eficiencia para el psicoanálisis? ¿No? En esto recordé la investigación de Adriana Rubinstein, que, digamos, la querida Adriana Rubinstein, que, digamos, investigó sobre qué es la eficiencia del psicoanálisis y produjo un excelente texto al respecto. Estas preguntas se dirigen desde distintos lugares también hacia nosotros, los psicoanalistas. Las formulan los científicos, los analizantes, los sistemas de salud, los propios psicoanalistas y quizás otros más. Nuestras respuestas no pueden ser las mismas en todos los casos. Sin embargo, los psicoanalistas deberíamos dar respuestas más claras, aunque no sean iguales frente a las mismas preguntas en diferentes contextos. Deberíamos poder afirmar que el psicoanálisis cura, haciendo salvedades de qué concepción de cura sostenemos. En esto recordé un texto escrito hace unos años por Jorge Lobov, que está publicado en la revista La Porteña número 6, y que se titula Cura el psicoanálisis. Y lo lindo de ese texto es que él va jugando con el cura y el no cura, ¿no? O sea, y la pregunta por cura y la pregunta por no cura, y después llega en qué cura y en qué no cura, ¿no? O sea, me parece, digamos, es muy interesante cómo lo enfoca. Si Freud incluyó en la definición del psicoanálisis, que es una terapéutica, lo hizo pensándolo como método de curación. No obstante, afirmamos la singularidad, el caso por caso, y el hecho de que la cura sea por añadidura, cuestión aclarada en el epígrafe en el que Freud dice con relación a la eliminación de síntomas patológicos, que se trata de una ganancia colateral. De todas maneras, cura. Recordemos que Freud usa con soltura las ideas de cura y curación. Por ejemplo, cuando le dice a una paciente, no dudo que para el destino sería más fácil que para mí curarla, pero ya se convencerá usted de que adelantamos mucho si conseguimos transformar su miseria histérica en un infortunio corriente. Contra este último podrá usted defenderse mejor que con un sistema nervioso
nuevamente sano, en estudios sobre la histeria. Podemos agregar cualidades más específicas también en la cura, o en lo que vamos a entender por cura, según se trate de psicosis, perversión, neurosis, y podemos graduar logros, pero debemos mantener el objetivo ético del tratamiento psicoanalítico. Y este es curar, sin por eso someternos a cánones convencionales médicos o sociales. Un hecho singular que presenta esta terapéutica, que quizá no es del todo excepcional comparada con otros discursos, el médico, por ejemplo, o el universitario, mientras dura la cura se impide la curación. Es una lógica simple. Mientras un sujeto está en análisis, no se termina de curar y en este sentido el propio análisis se contrapone a la curación. Así podemos trabajar la contraposición análisis versus curación. Por eso, en el final de análisis se producen hechos vinculados a terminar la cura y dar lugar a alguna forma de curación. Bueno, sobre esto, digamos, sabemos que en la historia del psicoanálisis no hay acuerdos absolutos, hay, digamos, diferencias que han llevado en muchos casos a separarse, tales los casos de Jung, de Adler, de Ferenczi, Rand, Reich, Abraham, Klein, ¿no? Las diferencias que van planteando el mismo Lacan con la excomunión. Por eso creo que responder a cómo curamos y cuándo consideramos adecuada una curación son consecuencias directas y concretas de todos los desarrollos teóricos. Pero todos los desarrollos teóricos en psicoanálisis, desde sus orígenes freudianos, surgen de una aplicación clínica y un deseo muy particular, el denominado deseo del analista, de ir más lejos de los logros, de modificación del padecimiento del analizante, ¿no? Así, para algunos será algo el fin del análisis, para otros, o sea, cada uno... Hay autores que han parcializado un elemento de la teoría y enarbolaron una sigla, un emblema propio de lo que podemos llamar una pequeña teoría, y redujo la cura a ese eje, ¿no? Una supuesta creación parcial al modo de un fetiche teórico con las consecuentes repercusiones clínicas. Bueno, en realidad, bueno, Freud es el ejemplo más importante de los grandes autores del psicoanálisis, que tiene la particularidad de reformular en varios momentos de su progreso teórico su posición frente a los problemas que admite como insalvables. En esencia, dar cuenta de seres hablantes con un cuerpo que se resiste al lenguaje. En cuanto a un autor, ¿no? O sea, menor, citaré el caso de Steckel, que entusiasmado por su teoría del simbolismo, afirmó ver más lejos que Freud por ser un enano en los hombros de un gigante. Freud, al enterarse, esto está en el libro de Jones, de la vida y obra de Freud, responde: esto puede ser así, pero no cuando se trata de un piojo en la cabeza de un astrónomo. Bosquejando lo que podrían ser dos ejemplos de líneas clásicas de la dirección de la cura, diría en primer lugar que una orientación implica ser consecuentes con el deseo inconsciente y buscar la solución pulsional al finalizar el recorrido del análisis por la vía del atravesamiento del fantasma. De este modo se incluyen tanto el inconsciente como el deseo, como el fantasma en tanto soporte transferencial, y se esperaría alguna armonía final, siempre problemática, dada la diferencia entre el destino del deseo y de la pulsión. El analista busca en la solución un lugar umbilical en la cura. Se trata del deser del analista, proceso vinculable con el desbaratamiento del sujeto-saber presentificado por el analista. Pero hay una cicatriz que necesariamente persistirá. Son tan problemáticas la aniquilación de la transferencia
como el sepultamiento del complejo de Edipo. Bueno, en contraposición con este esquema, un segundo modo ha planteado que el análisis se dirige más a la relación de objeto y la búsqueda en la acomodación del sujeto a su fantasma. Eso se logra trabajando intensamente en el campo transferencial y apelando en esencial a la dimensión imaginaria. Los inconvenientes son parecidos en el final del análisis a la propuesta anterior, pero están menos teorizados como imposibilidades, sino que se presentan como lo inanalizable constitucional. El analista se ubica en una perpetuación idealizada y yo diría que el final es más dificultoso en tanto el analista no acepta su destitución. Sin embargo, y a pesar de las diferencias, y quizás el duelo caracteriza el fin de análisis y quizá eso da esperanza que más allá de las críticas entre escuelas, es muy interesante estudiar cómo se las arregla el analizante para desembarazarse del analista y encontrar una solución a su síntoma más allá de la transferencia, lo que se llama el desenlace de un análisis que puede no ser un fin de análisis. Voy a cortar un poco y después está el caso, porque me parece que, no sé, la sensación que yo tengo, no sé, ustedes, que se puede hacer un poco dificultoso seguirlo, ¿no? Tal caso lo dejamos después para intercambiar, ¿no? También. Quería decir, entonces, a modo de síntesis, que la experiencia analítica implica varias temporalidades, en las que se tratará de transformar, ¿no? Y acá la experiencia, en ese tiempo de un análisis, ¿no? En los tiempos de un análisis, se tratará de transformar el amor narcisista o el deseo de ser uno por, y esto lo tomo de Carmen González Taboas, que es el título de su libro, por un amor menos tonto. Tiempos y amor se constituyen como coordenadas de la dirección de la cura. Bueno, llego hasta acá y cualquier cosa lo seguimos conversando. Bueno, muy bien. En principio, agradecerte, Clara, la excelentísima exposición, muy apretada y que has tomado todo de una manera muy rigurosa, como te caracteriza. Así que agradecerte mucho. Y quería ver si podías aclarar dos cuestiones que creo que para todos los oyentes tal vez. Dos cuestiones. El tema, muy sintéticamente, el tema del tiempo en Lacan y en Freud, ¿sí? Que vos marcaste ahí. Y también esta cuestión de la carta, del pasaje de lo necesario a lo contingente, que tal vez algunos, no todos, pero los más jóvenes, tal vez no conocen las categorías de la lógica modal, ¿sí? No es obvio para ellos este pasaje de carta al amor, de carta a Muro, ¿no? Así que estas dos cuestiones, si podías aclarar. Bueno, en relación con el tiempo, en realidad la cuestión que se plantea, que se planteó a veces como problema, creo que ya no, es que Freud planteó ya el inconsciente como texto metapsicológico, pero antes, ¿no? Cuando fue caracterizando al inconsciente, marcó específicamente la temporalidad del inconsciente. Cuando Lacan te toma en el seminario 11 de los 4 conceptos, uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, como el inconsciente, habla de la pulsación temporal del inconsciente. O sea, el tema es que yo señalé ahí que es una falsa paradoja, o sea, porque no se contrapone uno con el otro. Freud está caracterizando, describiendo cómo es el inconsciente como sistema, ¿sí? O sea, en cambio Lacan está pensando
en cómo el inconsciente aflora en la experiencia analítica, ¿no? O sea, esta pulsación temporal es que no siempre hay inconsciente presente en la experiencia analítica y que hay que trabajar para esto, ¿no? O sea, es esa pulsación. Yo pensaba en un momento, ¿no? Digamos, incluso le pregunté a mi profesora de música, cómo, cómo entender la pulsación también con los conceptos musicales de ritmo, pulso, ¿sí? Y armonía, ¿no? Y la síncopa, ¿no? O sea, me parece que pueden ser metáforas que ahí, digamos, me da cuenta de eso que Lacan trabajó como la pulsación, ¿no? Esa pulsación es temporal. O sea, ¿por qué? Porque se produce en el espacio del análisis, no está, no está por fuera de ese espacio, ¿no? En cambio, Freud está trabajando el sistema, ¿no? No sé si con esto aclaro o complico. No, simplemente me parece interesantísimo incluir el tema del tiempo en la música, me parece. Sí, es algo que me gustaría trabajar, ¿sí? Sí, sería No lo para... pude trabajar ahora. Hay un texto, ¿no? Que se llama algo así como La síncopa y el sujeto, que ahora no me acuerdo el autor, pero bueno, no, lo leí hace muchos años y ahora realmente no pude llegar a buscar ahí. Pero me parece que hay algo ahí, ¿no? Con la cuestión de, digamos, que nos puede servir para entender esto de la pulsación del inconsciente. Nos puede servir al modo, me parece, como habla Rancière, ¿no? Cuando un campo teórico va hacia otro campo teórico, y va cuando cree que el otro resolvió algo y nos puede ayudar, ¿no? Es decir, no para copiar, sino para que nos ayude a pensar, ¿no? Y en esto lo dejo pendiente, o sea, es algo que me gustaría trabajar, digamos, la relación entre esta pulsación temporal y lo que se llama pulso en música, que no es el ritmo. El ritmo está hecho de pulsos, pero, digamos, el pulso constituye el ritmo. Y algo de esto aparece en la sesión analítica, ¿no? O sea, ¿no? Que bueno, no está, así como me parece, el analista no está todo el tiempo en la posición del analista, ¿sí? O sea, iba moviéndose, ¿no? Queriendo o no queriendo, tampoco está todo el tiempo allí el inconsciente presente. Y ahí estoy usando categorías temporales, presente, ¿no? Y bueno, en relación con esto es, digamos... ¿Se puede preguntar? Sí. ¿Se puede dialogar, digamos? Totalmente. Me parecía muy interesante lo que estás planteando, Clara. Bueno, además te agradezco muchísimo porque me parece un excelente recorrido lo que has hecho, y te diría un recorrido muy original, ¿no? Muy original, o sea, el título no me hacía pensar en este recorrido y la articulación que vos has logrado, ¿no? O sea que en ese sentido me parece que fuiste muy clara, muy precisa y además un armado muy particular de los términos que vas tomando, ¿no? Del amor, del tiempo y de la cura. Un armado muy riguroso, como recién dijo Liliana, en relación a la obra de Freud y de Lacan. Pero a mí esto de la pulsación del inconsciente que lleva al tiempo de la sesión, creo que de ahí habíamos empezado a relacionar este término de la pulsación del inconsciente, me plantea algo muy actual, que es el tiempo de la sesión, pero en esta época de pandemia. Sí. Que esta pulsación del inconsciente que muchas veces nos lleva a posibilitar trabajo, o sea que también nos lleva a corte de sesiones para posibilitar avances o acto analítico o los movimientos que pueda hacer el sujeto en su trabajo,
o en su análisis, y esto me lleva mucho a una complicación que se presenta en pandemia, por el simple hecho de lo que son las sesiones virtuales, como que es el vínculo de otro tipo que se realiza a través de lo que fuere, ¿no? Las videollamadas o las llamadas o la relación que, cómo se instrumente la sesión, lleva a que es mucho más difícil a que esa pulsación sea tan, voy a decir una palabra, respetada. Como que hay un armado imaginario que por ahí, desde el lado de la virtualidad, que por ahí nos toma y que esa pulsación por ahí es como que, bueno, la palabra que me sale es que por ahí no es tan respetada, voy a decir, con la importancia que tiene la pulsación del inconsciente. Cuando la experiencia analítica nos dice la importancia que tiene la pulsación del inconsciente en lo que vos has relatado, ¿no? En lo que vos has seguido. Yo en ese sentido he tenido experiencias diversas. En algunos casos me ha pasado que hubo unos, digamos que en los análisis aparecieron movimientos muy interesantes, ¿no? Y en otros, como vos decís, bueno, ha quedado como más achatado, ¿no? Aplanado en una dimensión imaginaria. Dimensión que también me parece que es necesario respetar en estos tiempos, ¿no? O sea, que es necesario también poner ahí atención, foco, porque ya llegará momentos de elaboración, ¿no? En todo caso, ayudar a esos momentos de elaboración, ¿no? Sí, quizás lo que yo escucho más como un problema también son los análisis que se inician. Es bastante difícil iniciar un análisis con esta modalidad, donde haya estado la presencia del cuerpo, ¿no? Y también ciertas cuestiones en relación a la voz que pueden por momentos aparecer como que habría que tener mucho cuidado con la voz, que no devenga superyoica cuando no está la imagen, ¿no? Hay ciertos cuidados, sobre todo en relación a lo personal, ¿no? Sí. Bueno, gracias también por tu intervención, por tu pregunta, porque sí habrá toda una cuestión, ¿no? Respecto a esto. Y bueno, en lo virtual la mirada, ¿no? Y en el teléfono la voz, ¿no? Cómo incide, ¿no? Bueno, Clara, yo te pediría si no sé si Hilda quiere continuar, pero con la otra pregunta, si podrías sí. el tema. En realidad lo necesario... El tema de lo necesario. No, yo muchas gracias. O sea, me pareció muy lindo y me parece muy claro esto de que depende de un poco de cada paciente y como vos decís, en qué proceso tiene el análisis, como para en qué tiempo del análisis está, ¿no? Claro, ¿Qué me tiempo? parece muy interesante. Yo he tenido experiencias en algunos casos asombrosas, ¿no? Asombrosas. Bueno, en relación con la lógica modal, ¿no? O sea, que bueno, que ya la planteó Aristóteles, la lógica modal, pero Aristóteles la planteaba con tres términos, ¿sí? Con lo necesario, lo contingente y lo imposible, ¿no? Lacan ha tomado los desarrollos de la lógica de Gintica, algunos para, digamos, el seminario 21 sobre todo, trabaja en relación a esa lógica, en algunos casos para tomarla y en otros casos para discutirla o criticarla. Lo necesario que, digamos, que está llevado, o sea, o caracterizado en esa carta de amor, que sería el amor narcisístico, ¿sí? Allí entonces implica, lo escribe Lacan como lo que no cesa de escribirse, ¿sí? O sea, siempre está, no termina de escribirse. Eso es lo necesario. Lo necesario, lógica, quiere decir lo que es de esa manera y no queda otra, sería,
y va a ser eso así, ¿no? Mientras que, o sea, que ahí el pasaje en el análisis sería pasar de lo necesario a lo contingente, que lo contingente será cesa de no inscribirse. Ese sería el pasaje de la carta de amor a la carta de amuro, ¿no? O sea, el toparse con la castración, esto que, digamos, que Carmen González Taboada llama el amor menos tonto, el no quedar capturado en el enamoramiento, digamos, narcisístico, que en definitiva es amar, querer ser uno con el otro, ¿no? Ser uno, pasar del ser uno, y uno, Lacan lo pone con mayúscula, allí es pasar entonces de lo necesario a lo contingente. Digamos, bueno, sabemos que muchas de las consultas, ¿no? Atraviesan por problemas justamente del amor, donde se le pide al otro, en lo necesario estaría esta cuestión imaginaria del complemento, el otro tiene lo que a mí me falta, ¿no? La exigencia a que complete, ¿no? El otro como lo que completa. Bueno, Lacan trabaja esto de no hay relación sexual en función a esto, y lo viene trabajando desde la lógica del fantasma, o sea, ya desde Seminario 14 lo enuncia ya de esa manera, ¿no? Y que termina, me parece, de darle forma lógica el Seminario 20, 21 y 22, ¿no? Sí. No sé si te respondí, Liliana. No es que me respondiste, quería que lo Sí, explicites que lo diga. a todos Hay los un oyentes. libro que también lo tengo pendiente, lo he leído en algún momento, pero que trabaja particularmente, se llama, La lógica del tiempo, ¿sí? Es un libro de Jean-Louis Cardier y que, digamos, formaliza diferentes lógicas del tiempo. Y es muy interesante poder allí ir trabajando, a ver qué nos puede venir, ¿no? Voy a parafrasear a Lacan, como anillo al dedo para poder poner un poco más de luz a estos problemas. Ujú. Sí, sí. Sí. Digamos, pensar como lo que cesa de no inscribirse, cesa de no inscribirse también como a donde apuntamos en el análisis, ¿no? Exactamente, porque es ese recorrido, me parece, que marca el tiempo del análisis. Poder llegar a que cese la existencia de la repetición, que en última instancia. Exactamente. También es muy interesante, ¿no? En relación con el amor, lo que Lacan va llevando, digamos, cuando lo articula con el saber, ¿no? Que no habría, y lo saca del campo del deseo, que no se trataría de deseo de saber, sino de amor al saber, y horror, amor y horror al saber, ¿no? Bueno, quisiera dar el lugar a las preguntas. Comenzamos muy puntual, porque estábamos atravesados por un evento deportivo. ¿Cómo? No te oí las últimas. ¿Qué decías, Liliana? Que me pidieron que fuera un comienzo muy puntual, porque estábamos atravesados por un tiempo. Exacto, el tiempo siempre está. Sí, Siempre pero el está, tiempo ¿no? de un evento deportivo importante. Hay un partido, ¿no? Así que bueno. Pero bueno, me gustaría que pudieran formular preguntas.
Así que los escuchamos. Han quedado... Nadados, a ver si... Yo quisiera, buenas noches. Buenas noches. Buenas Clara, noches. quisiera saber si podrías decir algo más en relación al pudor. Bueno, digamos como el pudor allí como en el lugar del límite, ¿no? O sea, lo que vela, lo que protege, lo que, digamos, está en relación con ese límite a la, digamos, sí, a la no relación sexual. No, me parece, en esto hay montones, ¿no? O sea, parece que la época, o no sé si es la época, ¿no? Porque a veces me parece conflictivo hablar de la época, pero como de ciertas cuestiones que se muestran, ¿no? Así, crudamente, y que falta poner ese velo que, digamos, que hace al pudor, que hasta allí no puedo ir, que hay un límite ahí. El pudor pone freno. Sí, casi que si lo pensamos en este sentido, como en la época hay algo de lo pueril incluso, hoy, ¿no? Demasiado, un exceso, falta pudor, me parece. O sí, no sé si es la época, o bueno, es así, digamos, la cuestión de las imágenes, ¿no? O sea, ciertas cuestiones me parece que han facilitado el crear las realidades virtuales, ¿no? Que tiene que ser hasta el arte hiperreal, ¿no? Hay toda una corriente artística que es el hiperrealismo. Bueno, como si eso se pudiera alcanzar totalmente y como, bueno, que ahí se produce el choque, ¿no? Sí, considero interesante pensarlo desde la perspectiva del discurso capitalista, esta cuestión de Y la... sí, tal cual, tal cual, porque tal cual. la plantea justamente en la última clase del seminario 17, esta cuestión, antes de formular, pero a un paso de formular el discurso capitalista. Espero O el ser no discurso. O el no discurso capitalista, tal ¿no? cual, ¿no? Cuando dice, espero haberles dado vergüenza, lograr darles vergüenza. Bueno. Que además se ofrece como te muestro la verdad, ¿no? Y la verdad es siempre a medias. Absolutamente. Ahí también, ¿cómo? Absolutamente. Siempre es a medias. Bueno. Acá alguien que está levantando la mano. Esther. Esther Guanón, sí, levantó la mano, no la veo ver acá. Vamos a hacerlo así. Sí. Esther, no te veía, Esther. Te escuchamos, Esther. Pero tenés que... Ahí está. Sí. Me quedé pensando respecto del discurso capitalista y de la época, Clara, aunque a vos no te gusta nombrarlo de esta manera, el tema de que estabas hablando antes del horror al saber. Yo siento que esta cosa de mostrar tanto la verdad como si se pudiera, esta como si pudiera la verdad, ha creado un horror al saber, no aflora lo inconsciente, digamos, ¿no? Y estoy refiriéndome, por ejemplo, en época de pandemia, a lo que es rigor científico, los datos, como si no hubiera necesidad de, además de incluir un
¿cómo es que le dicen? Consejo de especialistas, no recuerdo bien el título que se le da en la televisión, el que le da el gobierno, el consejo de especialistas, no incluye psicólogos ni psicoanalistas, como si la verdad fuera únicamente lo medible, lo médico, los datos que aparecen, como si No, en lo todo... que pasa, sí, pero ahí me parece que el tema no es, a ver, esos datos que aparecen, esos números que aparecen, son construcciones y en nombre de digamos, en nombre de, hay un término que se usa, evidencia empírica, ¿no? Esa evidencia empírica es también una construcción. Yo depende con qué modelo construyo esos datos, qué es lo que los datos dicen. Mientras no se explicite el modelo, ahí queda velado, ¿sí? Queda velado, ¿qué me están diciendo? ¿Qué sé yo? Vamos, no voy a entrar en polémicas porque no es este el espacio, pero una ministra, por ejemplo, planteaba de educación, los datos nos dicen que las escuelas pueden estar abiertas, pero había otros datos que decían que no, ¿sí? O sea, entonces, ¿cuáles son los datos? Bueno, analicemos cómo se construyeron esos datos, ¿sí? Y también podríamos decir que ese número a llevar, en algunos casos, tiene lugar de fetiche, ¿sí? O sea que ese número, ¿no? Que no es el número matemático, es el número construido, ¿no? Por recursos estadísticos que son interesantes en muchos casos. Ojo, esto no es una crítica que hago a la estadística, pero hay que saber, ¿no?, que ese número también ha tenido en su construcción una dimensión imaginaria. Por supuesto, es como una limitación. Claro, el tema es que en el discurso se lo enuncia como ahí está la verdad toda. Exactamente. Sí, coincido, cierto. Y no aparece, digamos, a ver, la pregunta, a ver, ¿cómo se construyó esto? ¿No? O sea, se cree ahí en, digamos, en eso que existe per se, ¿no? Que existe más allá del sujeto. Y son construcciones. Yo digo esto de la época, porque a veces, digamos, en la maestría de psicoanálisis, muchas veces aparecen preguntas en relación con el amor y la época, por ejemplo, bueno, en relación con el discurso del capitalismo, todas estas cuestiones aparecen y la palabra época insiste. Hice una pregunta mala que les hago para molestarlos, es ¿y cuándo empezó la época? ¿Desde cuándo vos decís? Bueno, porque ahí aparece un problema. Hay un librito muy lindo escrito por Manuel Murillo que se llama ¿Qué es la época? Donde él trabaja justamente estos interrogantes. Y bueno, es algo que en el lenguaje usamos, yo lo uso también, pero que en realidad es un problema cuando aparece, digamos, en el contexto, digamos, de una afirmación teórica. Afirmar las familias actuales o la época, ¿no? Y cómo, a ver, qué parámetro tengo de comparación. Incluso hay un libro que me resultó muy lindo de Moro, que se llama Flor de Piel, y trata del tratamiento de la forma en que España construyó un sistema para combatir la viruela en todo el mundo, de verdad en todo el mundo, no solo en España, que lo trajo a América. Y uno dice, ¿qué diferencias había entre esa época y esta? Bueno, en esa época no se hablaba de psicoanálisis. Claro. Muchísimos puntos en común.
¿no? El probar o experimentar con lo no sabido, con lo que no está muy probado. Bueno, es algo apasionante, y por otro lado también que habla del uso de la niñez con fines de beneficiar a la humanidad, porque usaban a los chicos, los enfermaban, les inyectaban pústulas de viruela para que luego fabricaran antígenos para transmitírselos a otras personas, ¿no? Y eso es como, ahora sería visto en esta época como una esclavitud de los niños, de verdad, ¿no es cierto? Sí. Sí. O sea que lo de las épocas me queda muy, muy claro esto de que vos estás diciendo, y no se puede tampoco comparar una época con otra. No, ahí está el tema temporal, pero cuando es muy difícil aprender con H, ¿no? Cuando se dan esos movimientos, esas transformaciones. Y siempre es a posteriori, no cuando se lo está viviendo. Es como la pregunta de Agamben, ¿qué es lo contemporáneo? Ajá. Ajá. En un análisis también, ¿cuándo se dan esas transformaciones? En el momento no hay noticia, ¿sí? O sea, del acto se sabe porque pasó, ¿no? Y ahí está también la dimensión temporal. Sí. Sí, claro. Así, por lo que te comentaba antes, claro, lo que comentaba, me quedé pensando esto de que vos decís, a posteriori se puede hablar, no se hablaba de derechos de niños, no existía ni siquiera la construcción de niñez. Era la manera que se tenía de combatir una pandemia. Hoy San Martín sería un pedófilo. Ay, cierto, es cierto. Cierto. Bueno, Sí. esos son, bueno, ¿cómo se va? Ese es el curso de la historia, ¿no? Tal cual. Bueno, no sé si... bueno, en relación con el amor, ¿no? Tal cual. Ahora, los problemas del amor me parece que pueden tomar, esto es una posición personal, pueden tomar distintas formas, pero estructuralmente son estructuralmente, digamos, se conservan este tema de la trampa del amor narcisístico y, bueno, poder salir de esa trampa imaginaria, ¿no? Tal cual. Que es lo más importante, ¿no? Que es el y que de giro. eso se trata el análisis. Además también, digamos, ¿qué piensa Freud para el fin de análisis? La capacidad de amar y de trabajar. Tal cual. De amar, que no es un amor narcisista el que está planteando. Que no sea ese amor que es mirarse al espejo, ¿no? Sí. Clara, y algunas palabritas sobre el tiempo de la sesión, que vos lo pasaste, pero No, pensé que, bueno, que es un tema que atraviesa a los problemas del psicoanálisis, ¿no? O sea, digamos, yo no trabajo con sesión breve, pero hay gente que trabaja con sesión breve. Bueno, esto es un tema, o sea, una forma también de cómo el tema de lo temporal atraviesa también al dispositivo analítico. En todo caso, cómo fundamenta cada uno su praxis, ¿no? Y los efectos que eso tiene sobre la dirección de la cura. Absolutamente, bueno, como lo planteaba en todo caso también en principio Lacan, el corte de la sesión, ¿no? Hablando realmente del tema de las pulsaciones, de la pulsación del inconsciente, articulado a lo que vos habías hablado de la pulsación del inconsciente, ¿no? Y el corte, digamos, divide un antes y un después. O sea que el corte también está en la cuestión de la temporalidad. Aunque sea un corte lógico.
O sea, lo que se esperaría en la sesión es un corte que tenga que ver con la subjetividad, o sea, con el analizante. Exactamente. O sea, no que tuviera un tiempo predeterminado ni un tiempo fijo, vamos a decir. Claro, pero hay un tiempo, porque no, hay un límite. Alguien quería decir algo, ¿no? No, que decía que estaba articulado a lo que vos hablabas de la pulsación del inconsciente. Que tiene el inconsciente. Así que bueno. Quería comentar, sí. no sé si es una pregunta, pero en realidad era lo que se me iba ocurriendo cuando hablaste, Clara, del pudor. Me pareció que ese pudor tiene que ver con la estética y la ética también, ¿no? Tal cual. Y pensando también en la posición del analista, me preguntaba cuáles eran los temores del analista en esto virtual, ¿no? En estos vínculos a través de la pantalla, pero más referido a, en vez de plantearlo, cuáles pueden ser las dificultades del paciente en esta vinculación, también me preguntaba cuáles son los temores o las dificultades del analista. Yo cuando hablaba de esto, lo hablaba pensando en los dos, analista, analizante, ¿no? Porque no hay experiencia analítica, ¿no?, si no están los dos. Y de ahí también pensaba el tema de la pregunta sobre la cura, ¿no? Es decir, ¿cuál es la pregunta que se formula un paciente en relación a la cura? Y bueno, y esa pregunta tiene que estar presente también en la dirección de la cura, ¿no? Sí. Bueno, si quieren hacer más preguntas, escuchamos los comentarios. Sí, me pareció que podíamos hacer una articulación también con esto que estaban comentando sobre lo que le pasa al analista y el pudor. O sea, como que el analista también llega hasta ahí. O sea, como llega hasta ahí. No es un preguntón. Hay una barrera que tiene que ver con la barrera del respeto al pudor. Exactamente, exactamente. No es el analista preguntón. O tampoco que puede escuchar cualquier cosa. También hay un límite. O sea, la barrera del pudor es para posibilitar el trabajo. Bueno, justamente. Parece que es muy importante. Justamente en el dispositivo analítico tiene que estar presente. Interesante. Absolutamente. Es muy interesante lo que plantea Silda. Sí. Qué bueno, no sé si hay más. La verdad que excelente la exposición, quedan cuestiones abiertas absolutamente, ¿no? Entre ellas la cuestión, por lo menos para mí, del tiempo, de la música y el tiempo que hablamos. Queda pendiente y, digamos, creo que esta invitación me ha convocado a empezar a trabajar sobre esta cuestión, ¿no? Sí. El tiempo en la música y el tiempo en la cura, ¿no? En la dirección de la cura. Tal cual, por lo menos me deja abierta, pero bueno, la verdad es que agradecemos tu exposición, Clara, que fue absolutamente clara e interesantísima, y bueno, que sería para hablar muchísimo tiempo y seguir conversando, así que ya vamos a seguir conversando, sí. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por Bueno, gracias a vos, Liliana, y gracias a todos los presentes. Gracias a todos los presentes y las preguntas. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.